Romanos 7:7. Principalmente queremos llegar al verso 14 para detenernos allí un poco más lento de allí en adelante, pero para tomar el contexto de la ley de Dios, que es la primera que mencionamos aquí, la ley externa, la ley que está escrita en las tablas de piedra, en los rollos de la Biblia, incluso en el corazón de los gentiles. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, se refiere aquí a la ley de Dios, y voy a tener que detenerme porque aquí vamos a encontrar que habla de 4 leyes diferentes. Entonces, por eso no tenemos que confundir, sino distinguir las 4 leyes. La primera ley se refiere a la propia ley de Dios, que salió de la boca de Dios, de la mano de Dios, del dedo de Dios, del ser de Dios, de la naturaleza de Dios. Dios es así, por eso se convierte en un modelo para nosotros, porque Dios es honesto, debemos ser honestos, porque el ama debemos amar. La ley se convierte como en un dechado para nosotros de parte de Dios. Entonces esa es la primera ley que aparece aquí en la primera parte de Romanos 7, y estamos en el verso 7. ¿Qué pues diremos? La ley, aquella del decálogo y de los 613 mandamientos, ¿es pecado? En ninguna manera. No, de ninguna manera. La ley es buena, es santa, es justa, es equitativa, es una expresión del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Si la ley es buena y es santa, ¿cuál es el problema? Dice, pero el problema no es de la ley, el problema es mío. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y aquí es donde el pecado es el problema. El pecado usa lo que es bueno para hacer un mal. Siempre el pecado ha hecho el mal con el bien. Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si yo no le digo, no mire a la izquierda, no mire a la izquierda, no mire a la izquierda, solo mire para la derecha, no voy a mirar para la izquierda nunca, solo a la derecha. Todo el mundo va a querer mirar esa a la izquierda. Nadie se va a preocupar por mirar a la derecha. Pero si le digo, no vayan a mirar a la derecha, pueden mirar a la izquierda todo lo que quieran, pero no miren para nada a la izquierda, a la derecha, y van a querer mirar a la derecha, ¿verdad? Y eso es lo que manifiesta lo que es el ser humano. La condición del hombre es esa. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. A veces la cantaleta excesiva, en vez de solucionar las cosas, lo que hace es aumentarlas. Fíjese que los musulmanes, las mujeres tienen que vestirse y esconderse debajo de la burka, porque si ellos le ven las sandalias, quedan en problemas. Pero es por causa justamente de la insistencia en el pecado que se vuelven neuróticos. Entonces dice acá, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, que es bueno, y el pecado, que es malo, revivió. Mire qué cosa misteriosa. Venido el mandamiento, el pecado revivió. Por eso la manera de Dios solucionar las cosas no es con la ley. A veces pensamos que si pusiéramos un megáfono en uno de los montes y dijéramos lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer, estaría todo solucionado.
no estaría solucionado. Muchos en ese mismo momento empezarían a hacer lo que no hay que hacer. Dios sabe cómo somos. Él no va a entrar por el lado equivocado. Él dice así: el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, el problema no es el mandamiento, ese es bueno, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, lleva 2 veces que dice lo mismo, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, esta primera ley, son 4. La primera es la ley de Dios, la ley que para nosotros es externa, aunque escrita en los corazones. De todas maneras se refiere a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, en tabla de piedra, en los rollos, en las paredes. La ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera no es lo bueno. Lo que vino a ser muerte no es lo que es bueno, sino que el pecado, ese es el problema, el pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. No que todo es el pecado, que aún es capaz de utilizar lo bueno. El Señor es capaz de utilizar lo malo y sacar un bien del malo. Y Satanás hace todo lo contrario. Saca un mal del bien. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, y vuelve a repetir, por o con ocasión del mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y entonces aquí Pablo comienza a explicar y dice, porque sabemos que la ley de Dios, la que Dios mandó, la que lo expresa Él, es espiritual. El problema no es con la ley, el problema es conmigo, más yo. Ahí está. Pedirle peras al olmo, ese es el problema. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el problema. La ley es buena, pero si se la vamos a aplicar a quien es malo, a quien es carnal, a quien está vendido al poder del pecado, va a tratar de agradar a Dios con sus magras fuerzas, y va a descubrir de que es carnal, de que no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Tratando de hacer el bien, lo hace mal, y el bien que quiere no lo hace, y el mal que no quiere, eso hace. Esa es la realidad. Eso tenía que ser explicado por Pablo. Y las otras leyes que están en juego acá, que comienzan ahora a ser descritas a continuación, después de esta primera, que es la ley de Dios, la ley de mandamientos. Y dice, yo soy carnal vendido al pecado, y voy a explicar por qué. ¿Qué es eso de que en la carne nosotros estamos vendidos al poder del pecado y que nosotros somos carnales? Pablo ya había hablado del capítulo 6 y ya había hablado de que somos librados del pecado. ¿Y cómo ahora es que dice que es carnal? Es que en el Espíritu, en Cristo, nosotros somos libres del pecado, pero al nacer de nuevo fuimos introducidos a una guerra con la carne. La carne no desapareció. La carne está todos los días allí hasta que este cuerpo sea transformado al cuerpo de la gloria suya y deje de ser el cuerpo de la humillación nuestra. Hasta el día de la transformación, la resurrección, este cuerpo será el cuerpo de nuestra humillación por causa de la condición de la carne, por ser carnal. Entonces dice aquí,
empieza a explicar por qué dice que es carnal debido al pecado. Empieza a explicarlo. Dice, porque lo que hago, ese es el problema, no lo entiendo. Un apóstol diciendo esto. Exactamente, gracias a Dios que Dios escogió un apóstol para decir esto, porque si lo hubiera dicho el Marqués de Sade, pues bueno, pero lo dijo que es San Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas cosas que hacemos aborrecemos? Pero las hacemos. Y lo dice Pablo, esto hago, lo que aborrezco, esto es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aunque lo haga, pero el hecho de no quererlo, apruebo que la ley es buena. O sea, aunque yo desobedezco y no me da el cuello para obedecer por mis propias fuerzas, el hecho de intentar por lo menos obedecerlo aunque no lo alcance, estoy aprobando que lo que la ley dice es bueno. La ley es buena. De manera que ya no soy yo, o sea, no es solamente mi alma, este yo es el alma del hombre. Aquí ya hemos pasado del atrio al lugar santo, al alma. Estos capítulos 5, 6 y 7 son en el alma, son problemas que se dan en nuestra alma. Yo quiero, la que quiere es el alma, dice, de manera que ya no soy yo, no es el alma sola. El alma tiene cierto poder. Más adelante se le llama la ley de la mente. Y dice, yo con mi mente apruebo que la ley es buena, pero veo otra ley distinta en mi carne. La ley de la carne no es igual a la ley de la mente, que es la del alma, y no es igual a la ley de Dios. Entonces son varias leyes que cada una va por un lado diferente y estamos sujetos a todas estas 4 leyes. Vamos ahora ya llegando a la segunda. Y dice ahora entonces aquí en el versículo 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En el capítulo 6, él acaba de decir que hemos sido libertos del pecado, pero ahora dice que el pecado mora en mí, y no hay una contradicción. Somos libertos del pecado que mora en nosotros, no haciendo que desaparezca el pecado de la carne, sino reteniéndonos en el Espíritu en Cristo. Si estamos en Cristo, Cristo ya trató con el pecado, Cristo ya venció el pecado. En Cristo estamos libres del pecado, en Cristo. En cuanto yo esté viviendo por Cristo, en cuanto yo esté viviendo por el socorro de la gracia de Dios y del Espíritu de gracia, el Espíritu de gracia me va a guardar del pecado, no porque el pecado no esté operando en mi carne, sino porque el Señor me guarda de andar en la carne y me ayuda a andar en su Espíritu. Es andando en el Espíritu que somos libres de lo que pasa en la carne. Pero si un día decidimos andar en la carne, el pecado está ahí. No importa si 99 años andamos en el Espíritu, el año 100, el 1 de enero a la 1 de la mañana, ese día que andamos en la carne va a sacar otra vez las garras y decimos, pero 99 años estabas escondida ahí, tramposa, ¿verdad? Exactamente. Nunca hasta el día de la resurrección la carne dejará de ser peligrosa, siempre lo será, siempre nos traicionará. Y aunque Pablo dice en el capítulo 6 de que fuimos libertados de la carne, en el capítulo 7 dice que nuestra carne, libertados del pecado, dice que en nuestra carne mora el pecado. O sea que hemos sido libertados del pecado que mora en la carne, no porque en la carne no muere más el pecado, sino porque nos dio la victoria en el Espíritu, nos dio la victoria en Cristo. Por eso hay una lucha entre
el espíritu y la carne. Si andamos según la carne, vamos a pecar. Aunque no sea obligatorio pecar, estando en el espíritu, podemos ser libertados de pecar. Pero eso no quiere decir que sea impecable nuestra carne. No hay que confundir las cosas. Entonces seguimos leyendo. Y sigue ahora en el versículo 17 que estábamos: ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Continúa con esto en singular. El pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa vendida al poder del pecado. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y ahora tiene que explicar ese mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero en el Espíritu sí mora Cristo. Mora el Padre, mora el Hijo, mora el Espíritu Santo, tiene la naturaleza divina, tiene todo lo que el Señor consiguió en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Todo eso lo tiene en el Espíritu. Pero en su carne, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pues es en su alma. Pero todo el poder de la sola alma del hombre no es suficiente para vencer el poder del pecado. Por eso necesitamos algo más que darle mandamientos a nuestra alma. Mandamientos positivos, truquitos, cláusulas, mecanismos. Necesitamos algo más que todo eso. Necesitamos al Espíritu y la ley del Espíritu. Es lo único que nos permite tener un poder mayor al del pecado y de la muerte. Entonces sigue diciendo acá: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo, esa es toda el alma comprometida, queriendo yo hacer el bien, hallo o descubro esta ley. Esa es otra ley distinta a la ley de Dios. Esta otra ley es la ley del pecado y de la muerte. Hallo esta ley, que el mal que está en mí no es solamente en mi suegra, es en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, según el hombre interior, o sea, según el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. O sea, el Espíritu concuerda con la ley de Dios. Hay una concordancia entre la ley de Dios externa, escrita en sus mandamientos, y nuestro espíritu concuerda y aprobamos que la ley de Dios es buena, justa, santa. Pero ese es el problema. Veo otra ley, es esa segunda que encontramos, otra ley en mis miembros, que se revela y aparece la tercera, contra la ley de mi mente. Entonces ya vemos una tercera ley aquí, la ley de mi mente, o sea, la de mi alma, porque la mente es parte del alma. Entonces está la ley de Dios en las tablas de piedra, en los mandamientos, en los rollos, en toda parte, en las paredes, incluso en la conciencia. Pero está la ley del pecado y de la muerte en mi carne, y está la ley de mi mente, tratando de hacer el bien, pero no pudiendo hacerlo. Incluso invirtiendo toda la capacidad del alma, pero la capacidad del alma no consigue lograr por sí sola vencer a la ley del pecado y de la muerte que está en mi miembro. Es más débil toda la fuerza de nuestra alma que la ley del pecado y de la muerte que heredamos en la carne. Somos carnales, vendidos al pecado por nuestros primeros padres, por Adán. Entonces la condición humana sin la gracia de Dios no le permite al hombre solo
vencer su miseria. Y por eso Dios nos aclara que este asunto de haber sido libertado del pecado no hay que malentenderlo como que nuestra carne llegó a la impecabilidad. Nada de eso, eso sería una herejía. Entonces sigue diciendo acá y dice, pero estamos en el 23, de otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ya vemos que hay hasta aquí 3 leyes, todas diferentes. Puede ser que la ley de mi mente quiera concordar con la ley de Dios, pero basada en todo su poder, no llega a vencer la ley del pecado. No llega a vencer la ley del pecado. Y por eso es una crueldad someter a las personas a tratar de agradar a Dios por medio de la justicia propia y por medio de los mandamientos, porque los vamos a poner en el terreno del patinaje, en aguas o en arenas movedizas. Cada vez se van a hundir más y más. Esa no es la salida que nos da Dios. La salida que nos da Dios es otro regalo. Otro regalo. Él quiere llamar la atención a ese regalo por medio de este drama. Gracias a Dios Él permite ese drama para consolarnos y para que nos conozcamos mejor y conozcamos mejor también a Dios y al enemigo y el mal que ha hecho. Entonces sigue diciendo acá el 24, miserable de mí. Esto está diciendo el que escribió el capítulo 6. También escribe esto en el 7. Y en el 6 dice, gracias doy a Dios. Y ahora en el 6 dice, miserable de mí. Pero va a volver a decir, gracias doy a Dios aquí a poco. Es porque existe ese fenómeno de la lucha entre el espíritu y la carne que va a comenzar a explicar ya en el 8. Todo esto era necesario para trasladarnos al espíritu, abrirnos todas las puertas del atrio e introducirnos al lugar santísimo. Ya en el capítulo 8 estamos en el lugar santísimo, que es el lugar de donde fluye el espíritu. Ya después los otros capítulos hablan del resto de la casa, del resto del tabernáculo. Claro que hay que empezar con Israel porque la iglesia comienza y termina con Israel. Pero por ahí en el capítulo 12 empieza a hablar de la vida práctica de la iglesia y todos esos capítulos que son el resto de tablas y del tabernáculo. Todo lo que es el tabernáculo está descrito en la vida de la iglesia en esos capítulos finales, añadidos los capítulos relativos a Israel, porque la iglesia nace por Israel. La iglesia comienza en Israel, en Jerusalén, y luego la iglesia termina con la reinserción de Israel en el buen olivo. Entonces por eso le agregó los capítulos 9 al 11, pero luego desde el 12 empezó la vida práctica de la iglesia hasta el 16. Entonces ahí vemos en Romanos todo el tabernáculo, desde el atrio hasta el final. Amén. Pero entonces aquí, terminando el 7 y comenzando el 8, ya cambió la pregunta, o sea, se la cambió Dios. Y Dios nos tiene que cambiar esta pregunta. Hermano, esto tiene que ser hecho de verdad en lo profundo de nuestro ser. No una cosa que nosotros hacemos como y lo pegamos con saliva en el hombre exterior. Nada de eso. Esto tiene que ser hecho por Dios. Dios tiene que hacer este cambio. La pregunta hasta aquí era, ¿cómo me libraré? Esa era la pregunta. ¿Cómo me libraré? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer un seminario de prácticas, un seminario de métodos, otro seminario, bueno, de toda clase de cosas, chocolatitos, florecitas, etc. Metodología, ¿verdad? ¿Cómo? El hombre siempre acostumbrado a la justicia propia, a merecerlo todo, a ganárselo con el sudor de su frente. Siempre pregunta ¿cómo? Mas ¿cómo será esto? Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor, en vez de salirle con un rosario de mandamientos,
Le dijo, esta es la obra de Dios, que creamos en el que era enviado. Esa es la obra de Dios. Si no creemos, si no confiamos en Él, si no contamos con Él, Dios no va a hacer nada, porque lo que Dios hace lo hace por Cristo y su Espíritu. Pero no estamos tan acostumbrados a hacer que decimos, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les habla de la remisión de los pecados y del don del Espíritu Santo, que son obras de Dios y no de ellos. Y así es aquí. Aquí el Señor le tuvo que cambiar la pregunta. Y ahora ya no preguntó, ¿cómo me libraré? ¿Cómo saldré de esta? Ahora por fin enfocó las cosas correctamente y salió de sí mismo y preguntó por otro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta aquí, ¿cómo me libraré? ¿Cómo me libraré? ¿Y ahora qué hago? Hasta que se nos acaban todas las trampas, todas las astucias, todos los intentos, hasta que ya, como Dios estaba esperando que Abraham ya no pudiera ayudarle más nada, que ya no pudiera nacer otro Ismael, que ya estuviera, mejor dicho, tan estéril casi como Sara. Y ahí fue que Dios intervino, cuando ellos ya no podían ayudarle. Ahí fue cuando Dios los volvió unos jovencitos, y hasta un rey se enamoró de la viejita. Algo raro hizo Dios. Los volvió muchachos otra vez. Esa es la obra del Espíritu. Pero esperó que se le acabara toda la fuerza propia para que ahora confiara en otro y no en sí mismo. Dios nos tiene que sacar de toda nuestra astucia, de todas nuestras maniobras, quebrantarnos hasta no tener más esperanza, sino en la única esperanza, que es el Señor Jesucristo. Ya no preguntar más, ¿cómo me libraré? ¿Cómo voy a salir de esta? Bueno, no soy tan bruto, voy a usar un poquito de inteligencia. ¿Qué inteligencia? Esa es otra vez brutalidad. ¿Quién me librará? Y ahí ya no miramos más en nosotros. Y no, otro me tiene que ayudar. Y ahí es cuando realmente miramos allá. Ahí es cuando la ley nos conduce como ayo a Cristo. Y eso era lo que Dios buscaba desde hacía rato, pero nosotros, aún en la religiosidad, aún queriendo agradar a Dios, no entendíamos el secreto. Y el Señor nos hace patinar y patinar y patinar hasta aprender el secreto. Y cuando ya pensamos que lo habíamos aprendido, no lo habíamos aprendido bien. Y tenemos que decir, Señor, enséñame tú otra vez, porque como que yo no entiendo bien. Y de corazón pedírselo para que el del corazón también nos ayude. Entonces viene la pregunta negada. ¿Quién me librará? Gracias a Dios hay respuesta. Sí hay respuesta, pero no soy yo. No hay respuesta, no hay ninguno, sino el Señor Jesús. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, el apóstol Pablo, dice él, con la mente, esa es la ley de la mente, sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne, el mismo Pablo, cuya alma concuerda con la ley de Dios, su carne sirve a la ley del pecado. La carne de San Pablo era tan peligrosa como la de Nerón. Sí, solo que Pablo había aprendido y pedía cacao al Señor, socorro a Dios. Y por eso la vida de San Pablo fue distinta. Si no hubiera sido igual o peor, no sabemos. Nuestra vida puede ser terrible si el Señor nos ayuda. Tenemos que pedir al Señor que nos guarde a nosotros mismos, de nosotros mismos, y que guarde a nuestros hermanos de nosotros. Y pedírselo en serio, porque hermanos, no sabemos lo que somos capaces de hacer en la carne. Así es, la carne no es confiable nunca, nunca. Ahora pues, gracias
gracias por los ahora de Dios. Esos ahora es ahora en Cristo, ahora en el Espíritu, ahora en la resurrección, en la nueva creación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y algunos manuscritos posteriores le agregaron esta glosa: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora dice esta frase tan preciosa: porque la ley, y esta es la número 4, esta es la número 4, la primera era la de Dios, exterior a nosotros, la segunda era la del pecado y de la muerte de nuestra carne, la tercera era la de nuestra mente, pero por fin descubrimos que existe otra ley, y una ley diferente, y quiero subrayar la palabra ley, porque a veces si subrayamos solo la palabra espíritu y nos olvidamos que el espíritu tiene dentro de él una ley inherente, parece que perdemos la conciencia de lo que el espíritu hace. Pero si aprendemos que el espíritu también tiene una ley, y que la ley del espíritu mueve al espíritu, el espíritu nos moverá por la ley inherente a él mismo. Entonces miren lo que dice aquí: porque la ley, no solo el espíritu, sino la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no desenchufando la ley del pecado de la muerte en la carne, sino dándole una ley más poderosa, una ley que le puede decir pare, que le puede decir no en las narices. Aleluya. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero detenerme aquí en esto. Existe el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el espíritu del amor común entre el Padre y el Hijo, que es el que nos participa todo lo divino, la naturaleza divina y todo esto. Pero el mismo Espíritu quiso añadir una expresión aquí, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado. Cada clase de vida tiene una ley inherente interior. Por ejemplo, un gato es una manifestación de un tipo de vida. En su ADN, en su programación interior, él está programado para funcionar de una manera. Él va a cazar ratones, él va a maullar, él va a hacer su vida de gato. Y los perros van a hacer su vida de perros, porque están programados para ser perros. Y las gallinas van a poner huevo, van a comer maíz, van a picotear el piso, van a cloquear, van a hacer lo que es propio de una gallina, porque ellas tienen la vida de gallina. Están programadas para que lo de la gallina les salga espontáneamente. Eso es lo que quiere decir la ley inherente a una vida. Una vida está programada para funcionar de una cierta manera, y siempre le van a salir las cosas por ese lado. Una gallina nunca va a actuar como un elefante, y un elefante nunca va a actuar como una gallina, a menos que estén locos, claro. Hoy en estos tiempos cualquier cosa puede suceder, pero digamos en lo normal, cada uno va a actuar dentro de su normalidad. Entonces, ¿qué significa que el propio espíritu de vida en Cristo tenga dentro de él una ley inherente a él? Eso quiere decir que el espíritu de vida en Cristo siempre va a ser lo correcto, siempre va a ser lo que debe hacer, siempre va a agradar a Dios, siempre te va a encaminar por donde debes ir, siempre te va a ayudar en lo que necesitas saber, comprender, siempre va a poner en tu corazón su sentimiento. Él va a escribir en tu mente lo que tienes que entender y simpatizar con él en el corazón. Y Dios va a poner su espíritu en tu espíritu para hacerte andar en sus estatutos. Eso quiere decir la ley del espíritu de vida en Cristo. Y es necesario no solamente creer que tenemos el espíritu, es necesario creer que el espíritu de vida que hemos recibido se mueve conforme a una ley, siempre nos llevará a hacer lo correcto, siempre nos dirigirá en espíritu, en verdad, en resurrección, en
en rectitud, en pureza, siempre lo llevará en eso. Y hay que saber eso. El Espíritu que hemos recibido tiene una ley interna que es activa en nosotros. Usted piensa que el Espíritu Santo a lo mejor se quedó dormido y se le olvidó ayudarte, se pasó en la siesta. No, hermanos. El Espíritu Santo nunca se queda dormido. El Espíritu Santo tiene una ley. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Él siempre está ahí para eso, el Paráclito, el Consolador a tu lado, para llevar contigo la carga. Él te conoce no desde afuera, Él te conoce desde adentro. Él desde adentro sabe lo que tú sufres, sabe lo que tú sientes, sabe por la que tú pasas, porque Él está llevándote, está cargándote, porque Él está dentro de ti. Entonces, amados, aleluya, existe el Espíritu de Dios con su propia ley inherente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me libró. Esta no es una teoría. Cuando dice me libró, era la experiencia de Pablo, era la experiencia de otros como Pablo, era la experiencia de los que han conocido esto, el fluir de Dios, el saltar interno del Espíritu, que dice que será como una fuente que salta para la vida eterna. Esa fuente que salta es el correr, el fluir del Espíritu de vida en el interior, en el hombre interior. Y esa es la única salida para enfrentar la ley del pecado y de la muerte. Y el Espíritu es la única manera para mantener fresco el depósito de Dios. El depósito de Dios se guarda mediante el Espíritu. Muy fácilmente nosotros confiamos en nuestra memoria, confiamos en nuestras prácticas, dejamos de confiar en la persona del Señor y pasamos a confiar en la experiencia. Para lo único que sirve la experiencia es para demostrarnos que sin Cristo la experiencia no nos lleva a ningún lado. La experiencia sirve para hacernos correr y volvernos a Cristo lo más rápido posible. Para eso sirve la experiencia. Entonces es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que la palabra del Señor habló de pecados, pero se tratan con la sangre. Habló de el pecado y se trata con la cruz. Y habló de la ley del pecado y de la muerte y se trata con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Para cada necesidad de la situación del hombre hay una respuesta de Dios en Cristo y en el Espíritu. Amén, hermano. Amén. Todo lo que es de Dios nos viene en Cristo. Y lo que es del Padre y el Hijo nos vino en el Espíritu. Amén. Entonces ahora empieza y nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley exterior, la ley por más de que me explicaba, me mandaba, me decía cosas desde afuera, era imposible que ayudara a mi carne. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces ahora dice Dios. Solo podía ser Dios. Amén. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en el mismo tipo de carne que en Adán llegó a ser pecaminoso, en Cristo no, porque Él no recibió el pecado, Él lo mantuvo siempre fuera, lo rechazó fuera, pero era la misma clase de carne, solo que sin pecado. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, lo que Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne. O sea, el Señor Jesús nunca le dijo sí, nunca fue connivente con el pecado. El Señor Jesús venció al pecado en la carne, y por eso Satanás no quiere confesar que el Señor vino en carne, porque fue en carne como hombre que Satanás lo venció. Y ahora esa victoria de Jesús es la que trae el Espíritu. Amén. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas son dos frases serias: andar conforme. O sea, la carne siempre nos está queriendo dar una dirección, y el Espíritu de Dios, de vida en Cristo, conforme su ley inherente, Él nos da otra dirección. Y siempre esas dos direcciones están juntas. Una dirección está adentro, en el hombre interior de nuestro espíritu, y la otra está fuera de nuestra carne. Y en el medio está nuestra alma, que a veces se vuelve para lo de afuera o se vuelve para lo de adentro. A veces nuestra alma se pone en la carne, o a veces se pone en el espíritu. Porque nosotros tenemos la oportunidad cada día de amar al Señor. Si no hubiera el otro arbolito de afuera, ¿cómo escogeríamos siempre a Dios? Si solo hay el árbol de vida para escoger, no demostraríamos nuestro amor a Dios. Es cuando al lado del árbol de vida está el árbol de la ciencia, el bien y del mal, que te aleja de Dios y escoges a Dios. Ahí es cuando honras a Dios. Así que esta lucha que mantenemos todos los días entre el espíritu y la carne es la oportunidad de honrar y amar a Dios. Esta es la hora de amar a Dios. Cuando estamos en lucha, cuando estamos en combate, cuando nos toca andar por fe, cuando tenemos todo en contra menos la gracia de Dios. Esa es la hora de honrar a Dios. Cuando Él venga y seamos glorificados, pues esa es la hora en que Él nos va a querer galardonar, pero la hora que Él quiere es esta hora. Esta es la hora de honrarle, de creerle cuando las cosas son difíciles, cuando es por fe, cuando es por largo tiempo. Esta es la hora de honrarle por medio de la fe. Entonces dice aquí la Escritura así: conforme. No andamos conforme a la carne. O sea, el andar se relaciona con una inspiración. Y hay dos inspiraciones, una exterior y otra interior. Una conforme al hombre interior. Amaneces, abre los ojos y a lo mejor te llegó ya una canción que el Espíritu Santo comenzó a impulsarte. Esa canción no te va a obligar, pero te puede impulsar un poquito. Aquí viene el primer remo, comienza a moverse, ahora tienes que agarrar el otro remo. Él en ti, pero ahora falta tú en él, el café con leche. Y ahí empezamos a presentarnos al Señor y a andar juntamente con Él en el nombre de Él, esforzándonos en la gracia de Dios. Y vivimos conforme al Espíritu. Pero podemos decir: quiero dormir, me doy la vuelta para el otro lado, y ahí después me empiezan a venir pensamientos, y en vez de decirles váyanse, digo: quédense un ratito más. Y escogí para acá, me puse mi mente. Eso es pensar en las cosas de la carne, es poner la mente, la palabra exacta en el griego es poner la mente en la carne. Porque la mente es del alma, y el alma está entre el espíritu y la carne, está entre los dos. Y puede decidir ocuparse de lo de la carne u ocuparse de lo del espíritu. Poner la atención principal en lo que pasa en su carne, en su concupiscencia, en sus deseos, o poner la atención en las cosas de arriba, donde está Cristo escondido y nosotros con Cristo. Amén. Y es cada día y a cada hora tenemos que volvernos hacia el Señor. Él dice: el que a mí viene, es volverse al Señor, decirle: Señor. Amén, como le dijo Pedro cuando se estaba hundiendo: Señor, ayúdame. Aquí estoy, Pedro, ¿por qué dudaste? Volverse al Señor cada día, a cada hora. Y ahí el Espíritu del Señor te guía. Entonces andas o conforme al Espíritu o conforme a la carne. Entonces dice aquí: porque los que son de la carne, y eso es terrible, los que son de la carne son los que prefieren más volverse siempre a la carne. Tienen la oportunidad de escoger y escogen siempre a la carne. Entonces son de la carne. Los que son de la carne piensan, dice esta
traducción, la traducción más exacta es ponen su mente en. Porque depende de dónde tú pongas tu mente. Si tú pones tu mente en el Espíritu y estás atento al Señor, andas conforme al Espíritu. El Espíritu está siempre moviéndose. Pero si tú lo contristas, si tú lo apagas, entonces Él se va a mover poco. Y el otro se va a mover mucho. Entonces hay que poner la mente. Dice, los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ese es el asunto, ponen su mente, que aquí está Tácito haciendo explícito, en las cosas del Espíritu, y podemos decir en el Espíritu mismo. Porque el ocuparse, ocuparse es otra vez poner la mente, dedicarse a. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, volverse al Espíritu, poner atención a lo que pasa en nuestro hombre interior, poner atención a ese mover, a ese resorte del Espíritu Santo, porque Él tiene una ley que siempre te va a llevar por donde es. Tú tienes que estar atento a la guianza del Señor. Y tienes que acostumbrarte a volverte inmediatamente al Señor cuando te das cuenta que te apartaste del Señor. Pero no importa cuánto te hayas apartado, tan pronto te des cuenta que estás por allá en la quinta porra. Mira, Señor, ten misericordia de mí, te vuelves al Señor. Te vuelves, tan pronto te acuerdes, no te quedes allá. Vuélvete al Señor, vuélvete a Él. Pone atención al mover de Él en el interior, en el Espíritu, y síguelo a Él. Y anda conforme el Espíritu, tendrás vida y paz. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuando comienzas a perder la paz, empieza esa luz amarilla del semáforo, así, cuidado, cuidado, te choca, o la roja no pare, o pare inmediatamente. A veces salga corriendo y a veces es frena inmediatamente la luz roja, ¿verdad? Conocemos al Señor, tenemos el Espíritu, que es como ese semáforo. Antes era un juego de luces en el pecho del sumo sacerdote, el Urim Tumim, luces, Urim Tumim, perfecciones, ese juego de las piedras y las luces, esa combinación le hacía entender al sacerdote en dirección de Dios. Hoy tenemos el Urim Tumim en nuestro espíritu, hoy somos sacerdotes del Nuevo Testamento y en nuestro espíritu percibimos la dirección de Dios. Pero para eso debemos negarnos a nosotros mismos, para no aplicarle nosotros al Espíritu las ocurrencias de nuestro propio corazón, engañándonos a nosotros mismos y queriendo engañar a otros. Si nos negamos a nosotros mismos y queremos que Él verdaderamente nos enseñe, Él sabe si le estás hablando en serio, solamente por una postura, pero si se lo dices en serio, Él te atiende en serio y te guiará y te guardará y te encaminará y te recordará, porque Él es fiel y se complace en ayudarte, pero Él va a respetar si tú no lo quieres. Si no quieres que te moleste, Él no te va a molestar. Él va a llegar a revelarse ante ti, pero si tú quieres que Él siga de largo, como Él iba a seguir de largo si no le invitaban a comer en el camino de Saúl, en Maús, gracias, perdón. Llegó el camino de Maús. Le dijeron, Señor, ¿cómo te vas a ir? Él hizo como que se iba bien. O sea que a ese es el carácter de Él, no fuerza a nadie. Si Él no es invitado, Él se queda fuera. Como el cantar de los cantantes, le tocó la puerta a la novia, a la amada, pero la amada dijo, pero ¿cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a ensuciar mis pies? Él se fue. Él es así, Él nos respeta. Y después nosotros nos quedamos, ¿y a dónde se ha ido nuestro amado? Pues lo echamos a la oscuridad de la noche. Nosotros mismos lo echamos por nuestra indisposición. Y ahí nos toca salir a buscarlo hasta encontrarlo y decir, Señor, no te dejaré ir más.
te voy a meter a la casa de mi madre. Amén. Entonces tenemos que buscar al Señor y andar de cerca con el Señor, o si no, todo lo demás será pura paja, pura religiosidad ajena a la vida del Señor. Entonces terminemos un poquito aquí, avancemos solo un poquito y ya terminamos esta noche. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, no de las cosas espirituales, leer libros, no, del Espíritu, es decir, atender al poder del Señor y del hombre interior, ocuparse del Espíritu. Nosotros no somos funcionarios de X o Y organización, nosotros somos siervos de una persona, de Jesucristo. Le seguimos a una persona, no un modelo, no una técnica, sino una persona, el Señor Jesús en el Espíritu. ¿Sí? Entonces dice aquí, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, y así es, el cuerpo, noten que no, aunque Cristo esté en nosotros, no hay impecabilidad en la carne. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, o sea, de nuestro Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, aleluya, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aún estando cansados, estando agotados, Él te renueva y te hace olvidar. Aún el cuerpo mortal lo vivifica. ¿Cuánto más nuestro espíritu y nuestra alma? Amén. Aún este cuerpo mortal no glorificado, Él lo vivifica. Entonces sigue diciendo y dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Por una parte dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al mantenerse en esa posición, esa es la manera práctica de hacer morir, desaparecer de su vida las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esas frases las escribe quien ha experimentado, ¿verdad? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, de madurez de hijos. Huiotesía es adopción, hijos maduros, por el cual también clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí habla de la creación esperando la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a confiar en el Señor, en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida
que nos conducirá siempre. No hagamos volar lejos la paloma. Amén. Ella esté siempre cerca, que se acostumbre a comer de nuestra mano. Amén. Porque realmente somos nosotros que tenemos que comer de la mano de la paloma. Oremos. Señor, qué precioso y bondadoso eres tú. Qué misericordioso. Queremos que estas cosas no sean solo palabras. Sabemos que en Pablo no fueron palabras, Señor, fueron experiencias, porque a quién se le hubiera ocurrido escribir estas cosas sin haberlas leído, si no las hubiera experimentado de ti, Señor. Nosotros queremos conocerte, como te han conocido los que te han conocido. Aleluya. Queremos, Señor, que en nosotros puedas actuar, que como dice tu palabra, la supereminente grandeza de tu poder opere en nuestras vidas conforme a tu santa voluntad, para tu gloria, manteniéndonos en la simplicidad, Señor, en la humildad que solo tú tienes, en el servicio a ti que solo tú eres capaz de realizar. Amén. Ayúdanos a todo esto, porque queremos glorificarte como hijos, y queremos ser hijos maduros para tu alegría y tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Nos dio vida. Ahora la palabra, el verbo clave es dar. Entonces, ese énfasis de dar debe ir acompañado de recibir. Recibir es por la fe, por creerle a Dios. Y la fe nos la da Dios cuando nos anuncia el Evangelio, porque la fe es por el oír el Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, Dios nos da la fe a través de la simiente del Evangelio. Y por la fe recibimos gratuitamente el Espíritu, la justificación, la vida eterna, el don de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, aleluya, mucho más, porque mayor que la muerte es la resurrección, mucho más reinarán en vida por uno solo. Y eso es muy importante. Muchos reinarán en vida, más por uno solo. Uno solo es suficiente para sostener en vida a muchos. Aleluya. Ese es el Señor Jesús. Por uno solo. Ese no soy yo. Ese no eres tú. Ese solo es el Señor Jesús. Por uno solo. Es Él el que nos ayuda. Es Él el que nos da vida. Él es el que nos sustenta. Dios dijo: pondré mi espíritu en ellos y haré que andéis. Haré que andéis en mis estatutos. No es como para darle gracias al Señor, hermanos. Aleluya. Gracias al Señor. Por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida por uno solo los que reciben. Note que esa palabra gracia y recibir están siempre juntas, de que el Señor Jesús dijo: los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice acá: por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Esto es por la fe. No hay otra manera de recibirlo sino creerle al Señor, que la disposición del Señor es abundante para con nosotros, que Él vino para darnos vida en abundancia. Entonces aparece aquí: los que reciben la abundancia de la gracia y del don. La abundancia del don de la justicia. Y aquí hace un contraste, como lo hace también un poco más adelante, entre la justicia que es por la fe, que es la justicia que es de Dios, y la justicia que es la propia, que es por tratar de merecer la salvación por medio de lo que somos y por medio de lo que hacemos. Era lo que la ley quería mostrar, que el hombre era incapaz.
pero el objetivo era mostrar al hombre la incapacidad, pero muchos se pusieron en el termómetro a ver si podían por sí solos agradar a Dios. Después de una fiebre tan elevada, estábamos delirando, ¿verdad, hermano? Delirando. Gracias a Dios que Él nos ha echado un baldado de agua fría para bajar la fiebre. Y ahora confiar en Él y no más en nosotros, ni en nadie aparte del Señor. Amén. Entonces sigue diciendo acá y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí estamos viendo que esta expiación no es limitada, sino ilimitada. El Señor murió para justificar a todos, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, como dice otro versículo. Ahí muestra el abarque ilimitado de la expiación del Señor. Así como por la desobediencia de uno, dice ahora, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, estamos en el versículo, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es necesario comprender esta frase. Nosotros somos pecadores por constitución. Fuimos constituidos pecadores cuando nuestro primer padre, antes de engendrarnos, pecó y vendió la naturaleza humana al poder del pecado. Tú no eres constituido pecador cuando cometes el primer pecado, sino que cometes el primer pecado para demostrar que ya eras un pecador en potencia, que había sido engendrado. Antes de que tú nacieras, ya nuestro primer padre había pecado, también nuestra primera madre. Ya la naturaleza humana estaba vendida al poder del pecado. Ya cuando se reprodujeran en millones de hijos, todos naceríamos constituidos pecadores. Fuimos constituidos pecadores no solo por nuestros propios pecados. Nuestros propios pecados solo demuestran que éramos pecadores engendrados en el vientre de nuestra madre, engendrados para pecar y para morir. ¿No era triste la condición, hermano? Era triste, era bien triste. Eso lo hizo Satanás, pero el Señor lo permitió porque el Señor es más fuerte, más sabio y más poderoso. Entonces dice aquí a continuación: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, el Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo fuiste constituido pecador? Cuando comenzaste a existir, de la primera mujer de tu padre natural. O sea, cuando naciste como ser humano, naciste ya un pecador. ¿Y cómo eres constituido justo? Por muchas cosas que haces, porque madrugas, ayunas, lees la Biblia, procuras santificarte, por eso eres constituido justo. Y eres constituido justo porque naciste de nuevo de Cristo. Así como fuiste constituido pecador simplemente por nacer de Adán, así también por nacer de nuevo, sin haber dado nada, sin haber acrecentado nada, simplemente estando muertos en delitos y pecados, muertos por causa del primer nacimiento. Él nos dio vida cuando estábamos muertos.
y nos constituyó justos. Entonces, hermanos, somos justos por haber nacido de nuevo. Como dice en Efesios, en la nueva creación fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Ya lo dice claramente Efesios capítulo 2. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros no hacemos nada para volvernos justos. No hacemos nada para volvernos santos. No hacemos nada para volvernos verdaderos. Lo único que hicimos, que eso no es hacer, es recibir por la fe, creerle a Dios en su amor, y que Él por su amor nos dio a su Hijo, y en su Hijo fuimos hechos nuevas criaturas, fuimos hechos hijos de Dios, fuimos constituidos justos, santos, verdaderos por naturaleza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él va haciendo esa comparación. Lo que es en Adán, eso fue gratuito también. Y lo que es en Cristo, que también es gratuito, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. ¿Amén, hermanos? Entonces aquí empieza a desarrollar estas cosas. Y dice, pero la ley se introdujo, o sea, la ley de Moisés vino mucho tiempo después, incluso de las promesas hechas a Abraham. Las promesas hechas a Abraham era que si le creemos a Dios, Él nos bendeciría. Así le dijo Dios a Abraham: Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y Abraham le creyó a Dios, y esa fe le fue contada por justicia. Y eso lo dijo Dios no solamente de Abraham, sino previendo también, dice Pablo, nuestra justificación, ¿verdad? Entonces ahora dice aquí, pero la ley se introdujo, o sea, 430 años después de Abraham. ¿Quién sabe cuántos, muchísimos más después de Adán? La ley se introdujo para que el pecado abundase. No que Dios quiere que nosotros pequemos mucho, sino que se haga evidente la condición pecaminosa del hombre. A Dios le interesa que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. Por eso a veces permite que incluso tengamos la amargura de ciertas monstruosidades que cometemos y que somos. Pero Él no lo hace eso solamente para burlarse de nosotros, porque Dios no es un sádico. Él lo hace es para que seamos realistas y para que conozcamos cuánto le necesitamos, cuánto necesitamos su gracia y cuánto necesitamos confiarnos absolutamente en su mano, porque no tenemos absolutamente ninguna otra salida. Entonces por eso dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que se vea cuál es la real condición caída del ser humano, porque Dios utiliza la ley como un instrumento de diagnóstico. Claro que a veces el solo diagnóstico nos mata más rápido. El diagnóstico nunca sana, y por eso es que la iglesia es iglesia y no es sinagoga, porque en la sinagoga nos encontramos con el ministerio de la ley, que es el que condena, que es el que mata, y a veces nos morimos más rápido si sabemos de lo que estamos enfermos, a veces del susto nos morimos. Pero el ministerio del nuevo pacto no es el de la sinagoga. El ministerio de la gracia de Dios no es el de la ley. El ministerio del evangelio es el que sana, es el que salva, es el que liberta. Gracias a Dios estamos en la iglesia y no en la sinagoga. Si yo tengo varios otros problemas, es porque tengo muchas cicatrices y una operación de cáncer, por eso tengo barba. No es para verme bonito, sino para no verme tan feo. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, antes de viajar acá, que viajé hace 2 días, los días anteriores había estado en Bahía, en Salvador y algunas ciudades y algunas veredas del Lago de Freitas, hicimos Sirio, y había conocido a unos hermanos preciosísimos, que el Señor me hizo primero conocer cómo son ahora y después conocer la historia de ellos. Hermanos, qué cosa, estaba tan feliz de poder estar en esos lugares donde antes no se podía entrar. Personas que habían matado más de 500 personas, bandidos, traficantes de la peor calaña, que mataban tan fácilmente. Y sin embargo el Señor comenzó con el peor de todos, con un hombre que ahora tiene el nombre de Wellington. Le tenían miedo hasta los demás bandidos en esos barrios, y la policía también mataba a quien sea, por lo que sea. Pero el Señor lo salvó de tal manera, que este hombre que antes mataba ahora procura que no maten a otros. Y cuando los que todavía son bandidos van a matar a un muchacho porque le debe alguna droga, él va a decirles que no lo maten, que él ya lo tiene reservado para Jesucristo. Y va directamente, y hermano, es un grupo, ahora tiene una casa de recuperación. Y eso es una cosa hermosísima, ver de los peores bandidos por los que nadie daba un centavo. El Señor usó al peor de todos para salvarlo primero y luego trabajar a favor de los otros y ver, hermanos, con tus propios ojos, estar ahí en medio de ellos, lo que era gracia a Dios. Primero Dios me dejó conocer el lado bonito de ellos, para que yo no tuviera miedo de ir por ahí. Y después, Señor Jesús, fui conociendo a donde me ha metido el Señor. Pero yo no era mejor que ellos, hermanos, sino peor aún. Esa es la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no es ninguna teoría, los que estamos aquí lo sabemos, ¿verdad? Amén. Lo sabemos. Ahora llegamos a este capítulo 6, que es tan importante, que es un grito de victoria. Hermano, este capítulo 6, si no fuera verdad, no podría haber sido escrito. ¿A quién se le hubiera ocurrido escribir estas cosas que vamos a leer aquí? Hermano, los hombres hablamos de otras cosas. Hablamos de mujeres, de partidos de fútbol, hablamos de hobbies, de tantas cosas hablamos los seres humanos. Nos íbamos a poner a hablar de esto que se puso a hablar Pablo aquí. Pero Pablo habla esto porque él lo experimentó. Y muchos con él lo experimentaron. Por eso, hermanos, esto que vamos a estar leyendo juntos aquí, vamos a leerlo con gusto. ¿Amén? Vamos a dejar que la gracia del Señor, el contenido de esta palabra nos toque. Amén, hermano. No diga, bueno, yo ya lo he leído muchas veces. Déjese tocar otra vez por el Señor. Amén. Deje que el Espíritu lo refresque otra vez. Lo reavive, lo reanime otra vez. Amén. Entonces, después de que había hablado de esto, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces dice, ¿qué pues diremos? Será porque algunos malentendían a Pablo, ¿no? Pero Pablo los corrige. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como un grupo por ahí, ¿no? Que creciendo en gracia y es creciendo en pecado. Y que Jesucristo era anticristo y un montón de locuras que hay por ahí empezaron con un énfasis equivocado en esto. De ninguna manera. Y ahora miren lo que dice Pablo con toda tranquilidad, sí, lo dice desfachatadamente de un tiro. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que Pablo hizo un salto de la muerte de Cristo con nosotros a la muerte nuestra con Cristo, así de pronto saltó de una cosa a la otra. Él había venido diciendo que Cristo murió por nosotros, pero ahora dice los que hemos muerto al pecado, lo dice como un hecho, incluyéndolo a él, incluyéndonos a todos nosotros, los lectores de él, que eran los que Dios tenía en mente. Los que hemos muerto al pecado es un hecho declarado por Pablo. Pablo me está diciendo, hermanos,
vamos a hacer ejercicio, vamos a respirar para irnos matando de a poquito. Nada de eso. Nada de eso. Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, lo declara como un hecho. A él le fueron abiertos los ojos. La muerte de Cristo por nosotros fue también nuestra muerte con Cristo. Porque es el mismo sacrificio, que tiene varios aspectos, pero que uno implica al otro. A los corintios les dijo, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Recuerdan esa parte? Segundo de los Corintios, capítulo 4, capítulo 5. Si uno murió por todos, luego, esa es la parte. Aquí es donde nos hacemos la transición entre un tipo de sacrificio, el cordero por nuestros pecados, y el ofrenda por el pecado. O sea, el Señor murió para involucrarnos, inmiscuirnos, bautizarnos en su muerte. No solo Él tenía que morir. Él tenía que morir por nuestros pecados, pero los pecadores tenían que dejar de ser pecadores, tenían que morir y nacer de nuevo como hijos justos, santos, verdaderos. Eso es algo más que perdón, hermanos. El perdón nos deja todavía en lo viejo, que nos perdona los pecados, pero bueno, ya que nos perdone, siempre nos perdona, tenemos a un Dios con un abuelito gordo de esos bien legales, ¿no? Y pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos, y Él siempre nos perdona. Pero el plan de Dios no era solo perdonarnos siempre. El plan de Dios es libertarnos de lo que somos y no solamente perdonarnos de lo que hacemos. El plan de Dios es más profundo. El plan de Dios apuntaba a libertarnos de lo que somos, no solo a perdonarnos de lo que hacemos. Y de esa libertad, de esa liberación es que habla este capítulo. Y habla Pablo, como le digo, desfachatadamente. Habla desde la posición en Cristo, desde la posición de la fe, desde la posición del Espíritu, desde la posición de alguien que ha creído, de alguien que ha recibido, alguien que cuenta con eso y por eso lo experimenta. Entonces dice así el apóstol, los que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y él entonces se da cuenta que pues muchos no sabíamos que habíamos muerto al pecado. Muchos estamos pensando que pues, por medio de ayunos íbamos a crucificar el pecado, o quién sabe con qué otra cosa, con qué otro método, el método sirve, el método Hernández, tantos métodos que hay, que la pobre señora se suicidó también. No le sirvió el método tampoco a ella. Aquí no es por métodos. El método del Señor fue hacer todas las cosas en uno solo. A ese solo perfeccionarlo y a ese solo pasarlo por la muerte y pasarlo por la resurrección, pasarlo por la ascensión y tomar el espíritu de Él e injertarlo en el nuestro con todo el contenido, con todo lo que Él pasó. Eso es lo que hizo Dios. Lo hizo con uno solo, lo terminó con uno solo y luego lo injertó en los muchos. Y los muchos ya lo tenemos porque lo recibimos por la fe. Aleluya. Recibimos las cosas hechas. Las cosas hechas. Dios siempre hace las cosas hechas. Dios es el que hace las cosas. Él hizo la primera creación y hizo la nueva creación también. Él es el autor de la nueva creación también. Él, de su voluntad, nos hizo renacer, dice Santiago, para una herencia incorruptible. Aleluya. Él, de su voluntad, nos hizo renacer. Y ya somos renacidos, regenerados, hijos de Dios, porque Él, de su voluntad, lo quiso hacer así. Amén. Si Él no lo hubiera hecho con cada uno de nosotros, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo se escaparía un gusanito
de un container más grande que este edificio. Imposible, ¿verdad? Pero el Señor resucitó y nos resucitó con Él. Amén. Amén. Entonces dice aquí, o no sabéis, parece que era que no sabían, porque estoy diciendo lo que hemos muerto. No sabéis, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ya fuimos bautizados en su muerte, fuimos sumergidos en la muerte de Cristo. Dios nos puso en Cristo y cuando Cristo murió, nosotros morimos con Cristo. Cuando Cristo resucitó, así como Dios nos puso en Él, también lo puso a Él en nosotros, y cuando Cristo resucitó, nos resucitó. ¿Sabe por qué Él murió? Porque nosotros fuimos puestos en Él. ¿Y sabe por qué nosotros resucitamos? Porque Él fue puesto en nosotros. Ese es el bautismo. El bautismo es identificarnos con Él. El bautismo es como hacer un café con leche. Aquí está el café, que somos nosotros, y la leche, que es el Señor. Él puso la leche en el café y quedó café con leche. Ahora ya no podemos más separarnos de Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Como lo de los dos remos, ¿no? Él en nosotros y nosotros en Él. Por la fe. El que se une al Señor, dice 1 Corintios 6:17, un espíritu es con Él. O sea que nos hicimos un café con leche ya con el Señor. Él está en nosotros por la fe. Y nosotros estamos en Él. Ya no estamos más separados. Por lo tanto, si Él murió por nosotros, nosotros morimos por Él. Si Él resucitó, nosotros resucitamos. Si Él ascendió, pues nos sentó con Él en los lugares celestiales y nos escondió con Él en Dios. Aleluya. Y ahora estamos escondidos con Cristo en Dios, porque Dios vino y se unió a nosotros, y nosotros al recibirlo nos unimos a Él, y ahora somos uno, no por mérito nuestro, sino por amor eterno de Dios. No lo mereceríamos nunca, pero Él nos amó, porque Él no nos ama, porque el amor de Dios es un amor ágape. El amor de Dios no ama porque lo aman, sino que ama primero. El amor de Dios nos amó primero, y estando muertos nos dio vida y nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó. Tuvo misericordia de nosotros. Ese es el amor de Dios en el cual creemos, ¿sí o no? Amén, creemos, me alegra estar entre creyentes, hermano. Porque a veces estamos en seminario de puros incrédulos, de puros modernistas y todas esas cosas, ¿verdad? Me alegro por los que dicen amén al Señor. Gracias a Dios. Y entonces sigue diciendo, porque acababa de decir, no es que no saben que hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros ya estamos metidos en la muerte de Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Gracias a Dios que la muerte es apenas la mitad del bautismo, porque en el bautismo bajamos a las aguas, esa es la mitad del bautismo, pero luego subimos del agua, ¿verdad? Entonces dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Sepultados para muerte, para ser libres de nosotros mismos. Es una obra de Dios que sabemos cómo Él realiza, que debemos desconfiar en Él y despreocuparnos de tratar de hacer nosotros lo que ya hizo Él. Hermano, por favor, despreocúpese de tratar de hacer usted lo que ya hizo el Señor por usted. Crea en Él, cuente con Él. Para eso está el Espíritu Santo, para certificar todo lo que el Señor hizo, para vivificarlo, para pasárselo a usted. ¿Amén? No se preocupe en fabricar cosas, porque vamos a fabricar a Ismael en vez de Isaac, ¿verdad? No tendremos tantos Ismaeles porque después habrá muchos problemas. Quedémonos con Isaac. Amén. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como Cristo resucitó, andemos en vida nueva.
Andar en vida nueva no quiere decir, bueno, yo antes fumaba, ahora tengo que esforzarme para no fumar tanto, antes bebía y ahora voy a esforzarme para no beber tanto, etcétera, 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 y una etcétera, etcétera. No es así, no es así. Andar en vida nueva es creer que el Señor Jesús resucitó y me resucitó, me dio su vida y me ayuda. No es lo que yo le prometo que voy a procurar hacer, no. Es creer lo que Él ha hecho a mi favor y lo que Él me ha hecho y lo que Él te ha hecho. Él te ha hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Él ya lo ha hecho, Él nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso es que podemos andar en Él. No vamos a fingir nada, solo creemos. Y es por la fe que andamos. La vida cristiana solo se puede vivir por la fe, ¿sabes? Ningún ser humano meramente humano es capaz de vivir la vida cristiana. La vida cristiana, el único que la vive es Cristo y aquel que lo haya recibido. Debe andar recibiendo constantemente de su gracia. Amén. Amén, hermanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, lo dice Pablo con toda fe. En la semejanza, ahora la vez Cristo, de su resurrección. Pablo confiaba en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque él había visto al Señor Jesús resucitado, el primogénito, o sea, el primero entre muchos hermanos. ¿Ven? El primero le da ánimo a los demás. Gracias a Dios. Sabiendo esto hay que saberlo, que nuestro viejo hombre no es algo que nosotros vamos a hacer. El Evangelio no nos anuncia un deber para con el viejo hombre. El Evangelio lo que nos anuncia es un hecho divino para con el viejo hombre. Y basados en el hecho divino es que nos podemos despojar de él. Sí, en Colosenses dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo nos podemos despojar? Porque ya fue crucificado. Si no hubiera sido crucificado, si no contamos con la crucifixión de nuestro viejo hombre juntamente con Cristo, ¿cómo nos vamos a deshacer de él? Nos deshacemos de él en la medida que creemos que fue crucificado, pero también fuimos resucitados en libertad, en santidad, completos en Cristo. Y por eso, andando en la fe, de manera práctica nos despojamos. No es algo que tú haces, es algo que Dios hizo y que tú crees y andas en vida nueva, es decir, andas contando con lo que Dios te dio en Cristo Jesús. Te dio vida eterna, te dio el Espíritu, te resucitó, te sentó en lugares celestiales, te hizo hija, te hizo hijo, te hizo miembro del cuerpo, te hizo rey, te hizo sacerdote. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te hizo o no? Amén, hermano. Gloria a Dios. Bienaventurada la que creyó, dice. Dice Isabel, le dice a María, bienaventurada la que creyó. Porque de aquí en adelante ese niño empieza a crecer. Cuando ella dijo amén, ella no sabía cómo iba a ser Dios esas grandezas, pero ella solamente le creyó a Dios. Y, entonces no soy yo el que voy a hacer nada, no, tranquila, es el poder del Altísimo que cubrirá. Y de seguro ese santo ser van a ser. Gabriel no dudaba nada, conocía a Dios. Tranquila María, tú no te preocupes cómo, porque uno siempre dice que cómo, si no conozco valor, ¿cómo voy a tener un hijo? María, no preguntes cómo. El santo del Altísimo, su poder te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque vino de lo alto. La Jerusalén de Dios viene de lo alto, es creada en la justicia y santidad, viene de lo alto. La Jerusalén terrenal no es como Babilonia, que va de abajo para arriba, sino que viene de arriba para abajo. Babilonia es la justicia propia, que va de abajo para arriba tratando de llegar al cielo y nunca va a llegar. En cambio, Jerusalén viene del cielo. El arquitecto y el constructor es Dios. Jerusalén es don de Dios. Amén, hermanos. Entonces nosotros vivimos por el don de Dios, porque le creemos a Dios.
porque contamos, y eso es lo que Dios nos manda, creerle y contar con eso. Ya vamos a llegar ahí. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aleluya. Y aquí le pone la fecha para que tú no trates de ponerle otra fecha. El día de tu experiencia, el día que te diste cuenta, el día que se te ocurrió, el día que hiciste el esfuerzo, nada de eso. La fecha es cuando el Señor murió. Esa es la fecha. Ese es el día que tú también fuiste crucificado. No solo Él, tú también. Esa es esta parte del Evangelio. Tú y yo también fuimos crucificados juntamente con Cristo. El viejo hombre fue crucificado. El pecador también fue tratado en la cruz. Y gracias a Dios en la resurrección y en la ascensión. Amén. La sangre nos limpió, la cruz nos terminó y el Espíritu nos regeneró. Y los tres son un regalo de Dios. Amén. 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 Y amén. Y amén. 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 Entonces dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra aquí en el original es, como decir, sea dejado sin trabajo, sea desempleado, para ya no tener necesidad de usar del viejo hombre, porque ahora contamos con un elemento nuevo, el elemento del Espíritu, el elemento de la gracia, el elemento de Cristo en nosotros. Entonces ya no necesitamos usar del viejo, usamos del nuevo. Y dice más adelante, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando podemos contar con el Señor, acudimos al Señor. Antes solo contábamos con nosotros mismos, estábamos ciegos, pero ¿qué hace el Evangelio? Nos anuncia lo que Dios nos dio, lo que Él hizo y nos hizo, para que contemos con Dios. Porque el que ha muerto, aleluya, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, eso también lo creemos nosotros, hermanos, creemos que también viviremos con Él. Podemos decirle al Señor eso. Señor, creemos que también viviremos contigo. Aleluya, Señor. Creemos que también viviremos contigo. Aleluya, amén. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, que es un hecho de facto, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, porque resucitó, para Dios vive. Así también vosotros. Note cómo el Evangelio ya va llegando a la mitad de la epístola y ya empieza a hablar de otra manera. Antes hablaba de lo que había pasado con Cristo solamente por nosotros, pero ahora habla de lo que pasó con nosotros también en Cristo. Así también vosotros, así también como Cristo. No 80%, 20%, 99%, 2%, no, así también. Así también, o sea, como Cristo murió al pecado una vez por todas, más ahora vive para Dios. Cristo murió al pecado una vez por todas, más ahora vive para Dios. Así también vosotros. Cuando estamos acostumbrados a la justicia propia, decimos, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Así como María, pero ¿cómo qué? ¿Acaso no te va a ayudar Él? Pues que como estamos tan acostumbrados que nos toca pagarlo todo y hacerlo todo y fabricarlo todo, como que no le queremos creer a Dios que nos va a ayudar, ¿verdad? Pero dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. No están fingiendo nada, están creyéndole a Dios lo que hizo. No de que Cristo se vistió de nosotros, como nuestra naturaleza,
nos cargó sobre él, como cargó las piedras del sumo sacerdote con los nombres de Jesús de Israel en su pecho, en sus hombros, y nos pasó por la muerte, y nos resucitó al otro lado de la muerte. Esto fue la obra de Cristo. Él no hizo eso en espíritu, Él hizo eso como hombre. Él vino en carne, como hombre. Él se vistió de nosotros, de nuestra naturaleza, la pasó por la muerte y la pasó por la resurrección y la glorificó a la diestra del Padre, y todo el contenido lo mandó por medio del Espíritu Santo. Y ahora nosotros lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a pasar lo que el Señor es, lo que el Señor hizo, primero a nuestro espíritu, regenerándolo, después a nuestra alma, renovándola, a nuestro cuerpo, vivificándolo, y después glorificándolo, y luego sentándonos con Él en lugares celestiales. Primero en espíritu, pero un día también nos arrebatará con Él, así como Él ascendió, también ascenderemos con Él en cuerpo, aunque ya estamos en espíritu con Él. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Gracias a Dios por lo que puedes decir amén a la palabra del Señor. Amén. Entonces dice aquí, así también, verso 11, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos. Considerados muertos, pero vivos. Ahí está el cuidado. Considerados muertos, pero al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en... ¿Qué quiere decir en? Yo, como estoy hablando parado, pues estoy más cansado que ustedes, que están sentados, pero ustedes están en la silla. La silla carga con todo su peso, ustedes están en la silla, tranquilos. La silla carga con ustedes. Eso es estar en Cristo. Usted no está cargando con usted mismo, usted está descansando. La silla carga con su peso, y eso es estar en Cristo. Es como esos trabajadores que le llegan los ladrillos del camión y los tienen que subir a un segundo piso y hacen una fila, y el camión le manda el ladrillo al otro, el otro lo recibe y se lo mandan de arriba, recibe el ladrillo y se lo mandan de arriba, recibe el ladrillo. Si no se lo manda al de arriba, tan pronto lo recibe el camión, va a quedar enterrado. Y si usted no le manda los problemas al Señor todos los días, a cada momento, usted queda enterrado. Tan pronto el diablo se lo manda, usted se lo manda al de arriba. ¿Me entiende, hermano? El diablo dice, tome esto, Señor Jesús. Tome esto, Señor Padre mío, en el nombre del Señor. Todo se lo manda Él. Amén. 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 Sí, hermanos, amén. Considerados también vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No lo vamos a obedecer porque ahora nos consideramos vivos. Y si nos consideramos es porque estamos vivos. El Espíritu Santo está ahí para decirnos sí, amén. Las promesas de Dios son sí, amén. Cristo Jesús. Estoy contigo todos los días para ayudarte. Puedes contar conmigo. Amén. Amén. Y entonces dice, ni tampoco presentéis. Es un tercer verbo. Primero era saber, el segundo considerarse, y el tercero presentarse. Primero hay que saber lo que Dios hizo. Dios te puso en Cristo, te crucificó con Cristo, te sepultó con Cristo, te resucitó con Cristo y te ascendió con Cristo. Hay que saber eso, hay que creer. Entonces hay que considerarse muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. Y ahora que ya está muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo, entonces ahora te presentas. Dice, pero no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Eso es lo que hace el creyente. Dice, gracias Padre porque me resucitaste, me libertaste, me perdonaste, me hiciste una nueva criatura. Yo no lo merecía, pero lo hiciste. Lo agradezco, Padre. Aquí estoy, haz lo que quieras de mí. Amén. Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Amén. Y vuestros miembros a Dios
como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley. Era tratar de cumplir la justicia propia, lo que nos ponía bajo la ley y lo que ponía nuestra carne a funcionar y exponía la condición de nuestra carne. Pero Dios ahora no nos tiene tratando de agradar a Dios con la carne, sino estamos bajo la gracia de Dios. Estamos creyendo en el amor de Dios, en el regalo. Él nos dio vida eterna. Amén. Ya estoy perdido en la hora, no sé cuánto tenemos. Tenemos 10 minutos más. Bueno, los que faltaban para los siguientes versos, gracias a Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque si aún estando bajo la ley tratamos de no pecar, ¿cuánto más estando bajo la gracia? Que estamos siendo ayudados, sostenidos, sustentados, amados, apreciados. En ninguna manera. Hay que decírselo al diablo, con la ayuda del Señor Jesús. ¿Amén? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a la justicia? Podemos ser esclavos de la justicia por la obediencia, por amor, esclavos por amor del Señor. Pero mire cómo habla Pablo aquí. Vea este verso 17, es otro verso tan precioso aquí, y nada legalista, porque a veces hasta la espiritualidad se vuelve legalista y nosotros hablamos de vida y de espíritu y no de doctrina, y Pablo aquí en pura vida habla de doctrina. No es ni legalista en la espiritualidad Pablo. Dice en verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais, aleluya, Pablo tenía fe no solo para él mismo, sino para la iglesia. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo Pablo habla aquí? Un legalista espiritualista no hablaría así, hermano, nada de doctrina, nada de forma de doctrina. Usted fue entregado a Cristo. Claro, Pablo sabía que fue a Cristo. Todos sabemos que fue a Cristo. Pero lo ve de una cierta manera, con una cierta enseñanza. Y Pablo usa esa enseñanza y no se preocupa de parecer legalista. Pues también es libertad. No necesitar parecer espiritual. Gracias a Dios. Amén. Qué precioso este versículo. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, ese es el Evangelio, lleno de vida, claro, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Fíjense que ahora no es perdonados. Hasta aquí había hablado hasta el capítulo 4 el asunto del perdón, ¿verdad? Y en el 5 justificación. Pero ahora es libertación, libertad del pecado, habiendo sido no perdonados, libertados, ya no dice del oso y pecado, sino de el pecado. Este es otro aspecto de la obra del Señor en la cruz. Habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser, esa es vuestra nueva realidad por la fe, siervos de la justicia. Aleluya, siervos de la justicia. Y Pablo lo dice de una manera muy práctica, porque no otra vez es bueno, hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, eres siervo de la justicia. Haces justicia. Amén. Sí, amén. No amén. Justicia, justicia. Amén. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Note otra vez el verbo presentar, ahora ese es el verbo que aparece ahora.
así ahora para santificación presentada, otra vez presentada. ¿Qué quiere decir presentar? Es una fe activa, no es una fe pasiva. Una fe activa es una fe que toma, que cuenta con lo que le ha sido dado, y lo toma en la fe, no viene con las manos vacías ante Dios, sino: Señor, tú dices que me diste esto, ¿verdad? Aquí está, cuento contigo, vengo en tu nombre, cuento con tu ayuda, no estoy contando para nada conmigo mismo, pero cuento contigo, me es suficiente, me basta tu gracia. Y entonces te presentas con las manos llenas, que fueron llenadas por la fe activa, por una fe que recibe lo que el Señor ha prometido. Nuestra fe no es una fe pasiva, es una fe activa que toma posesión de la promesa. El Señor dijo: os doy la tierra, todo lugar donde pusieses la planta de vuestro pie. Él ya nos dio toda la tierra, pero hay que poner el pie. Esa es la fe activa, poner el pie. Esto es mío, esto también es mío, esto es nuestro, hermanos, porque el Señor nos lo dio. Esa es la fe activa, presentarse con lo que Él nos dio. Entonces dice aquí, para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Oh, como Pablo habla aquí de justicia, valientez. Qué cosa, qué valiente era Pablo, ¿verdad? Que nosotros en estos tiempos queremos hablar de santidad, de bondad, pero no de justicia. Pero él habla de justicia y varias veces, instrumento de justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, otra vez, que habéis sido libertados del pecado. ¿Ve? El énfasis ya no es solamente perdonado de los pecados. El énfasis es otro ahora. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora sí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, claro que también como principio, pero es que lo que el principio tiene que cosecharse y disfrutarse todo, por eso dice como fin, la vida eterna. La vida eterna es nuestro principio, ya tenemos vida eterna por creer en el Señor Jesús. Pero esta vida eterna que tenemos hay que disfrutarla hasta que se acabe todo el jugo. Es decir, hay que poner el pie en todas las espinas de la tierra prometida. No fue dado, pero hay que poner el pie. Entonces, en ese sentido, aquí la vida eterna es un fin, aunque también es un principio. ¿Amén? Ya tenemos vida eterna. Pero si ya la tenemos, bueno, vamos a disfrutarla, vamos a poner el pie en todas las espinas. Amén. Amén. Entonces dice aquí más. Y dice, ya terminando. ¿Estamos en qué verso, perdón? 22, por eso estaba muy atrasado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo aquí se entreveran el don de Dios y vuestro fruto? ¿Saben? El don de Dios es vida eterna. Y vuestro fruto es tomar posesión de la vida eterna. No son cosas contradictorias, sino completamente los dos remos de la misma canoa. Amén. Amén. Cristo en nosotros, ese es el don de la vida eterna. Nosotros en Cristo, ese es el fruto de nuestra santificación. Ese es el otro remo de la misma canoa. Y tenemos que remar con las dos. Amén. Al estilo café y con leche. Él en mí, yo en Él, juntos, creyendo, contando con lo que Él nos hizo, presentándonos en el nombre de Jesucristo. Entonces dice, y termina acá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Acaba de decir que la vida eterna es como un fruto, pero ahora dice que es una dádiva. No hay una contradicción. Lo dice uno al lado del otro, son dos aspectos. La dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vamos a tomar un descanso, mis hermanos dirán acá. Volvamos a Romanos, hermanos. Como estábamos diciendo, a veces uno se sentiría tentado a pensar ¿por qué sería que el Espíritu Santo no continuó el capítulo 6 con el 7, perdón, con el 8 saltándose el 7? Y a veces nosotros, cuando estudiamos la palabra del Señor, nos saltamos el 7, nos queremos quedar con el 8 y con el 6, pero parece que el 7 como que no nos gusta tanto. Pero si el Espíritu Santo no colocara el capítulo 7, nos podríamos desviar a un error que puede tener distintos nombres. Uno de ellos es el de la pretendida impecabilidad, como si la provisión de Dios en Cristo significara de que ya no tenemos más la carne, que ya no existe más el problema del pecado en el ser del hombre, lo cual sería un malentendido. Estábamos diciendo que la liberación del Señor no se da verdadera y completamente en Cristo, y eso significa que es una realidad en nosotros en el Espíritu. Todo lo que Cristo es y todo lo que el Señor Jesucristo logró, lo tomó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo pasó a nuestro espíritu, para que a partir del Espíritu, sí, condicional, si andamos en el Espíritu, por medio del Espíritu podamos vencer las obras de la carne. Pero eso no significa que nuestra carne haya mejorado. Aunque hayamos nacido de nuevo, nuestra carne no mejoró para nada. Aunque hayamos nacido de nuevo, seguimos siendo peligrosos si andamos en la carne. Que Dios haya vencido por medio de Cristo, o sea, Cristo por medio de su Padre, haya vencido el pecado y nos haya pasado esa victoria por el Espíritu. Eso no significa que esa victoria la haya heredado nuestra carne adámica. Nada de lo que Cristo logró y que nosotros tenemos en el Espíritu se encuentra en nuestra carne. Nunca, hasta que seamos transformados, nuestra carne estará libre de la ley del pecado y de la muerte. Lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte es la ley del Espíritu. Pero eso no quiere decir que si andas en el Espíritu, la ley del pecado y de la muerte desapareció de la carne. Desaparece de tu experiencia si andas en el Espíritu. Pero si vuelves a descuidarte, si vuelves a andar en la carne mostrará otra vez sus garras. Dios ha hecho las cosas de esta manera, Él quiso hacerlas así. Él quiso que tuviéramos la oportunidad durante toda nuestra vida, larga o corta, de pronunciarnos constantemente a favor del Señor y en las narices de nuestra carne, en las narices de Satanás. Si hubiera Dios desarraigado el pecado de la carne, no tendríamos más lucha, ni habría la lucha predicha claramente entre el Espíritu y la carne. No seríamos nunca más tentados, pero ni siquiera el Señor Jesús dejó de ser tentado. Él constantemente estaba siendo tentado con toda tentación y vivió rodeado de tentaciones, y al diablo se le acababan y salía y daba unas cuantas vueltas
y volvía de nuevo a ver por dónde encontraba un agujero para colarse. Y si eso aconteció con el Señor Jesús, que Él sí era sin pecado, ¿qué puede ocurrir con nosotros? Entonces, no vamos a malinterpretar la provisión de Dios en Cristo con impecabilidad de la carne. Por eso existe una de las razones, este capítulo 7 de Romanos, entre el 6 y el 8. Uno pensaría que quizá no hubiera sido necesario, pero el Espíritu Santo hace una de las descripciones más claras del conflicto que se vive en el ser humano en este capítulo 7, y quizá es una de